Hola, sean bienvenidos a un video más. Somos el equipo 3 y estamos integrados por Ramírez de la Rosa Cristian David, Guerrero Raya Eduardo, Hernández López Alejandro y su servidor Jiménez Osorio de Orlando. Somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Cursamos la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, yo les explicaré los modelos de alto y bajo nivel en la base de datos, donde pasaremos de hacerlo de una forma normalizada o general a una forma más sencilla y detallada para entenderle mejor a la base de datos. El diseño de una base de datos es muy compleja, por ello es muy importante representar estos modelos, ya que nos ayudarán a poder diseñar mejor la base de datos de una forma más sencilla y que se entienda para así no cargar con tanta información. Cualquier usuario pueda identificar a qué se refiere o hacia qué va esa base de datos. Bueno, el modelo de datos de alto nivel o conceptual disponen de conceptos cercanos que la forma de que los usuarios finales perciban una base de datos. En este modelo lo que se hace es representar la base de datos en un esquema de entidad-relación. Vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Imagínense que un cliente quiere consultar el saldo ya sea en cajero automático o en un banco. Para esto vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer uso de dos entidades que va a ser cliente y cuenta, y vamos a tener una relación donde el cliente tiene una cuenta y el cliente va a tener sus atributos, que va a ser la llave primaria que va a representar y va a identificar a esa entidad, el nombre y la dirección, la cuenta que va a tener el número de cuenta y el saldo, y sus carnalidades, que va a ser de uno a muchos, porque un cliente puede tener muchas cuentas y muchas cuentas un cliente. Bueno, y más que nada, esto es lo que es el modelo conceptual. Es la representación de la base de datos mediante el esquema entidad-relación. Y ya con esto se puede identificar lo que es la base de datos y ya no cargar con tanta información, y así se divide en partes para poder entenderle mejor. Bueno, y una vez que se haya hecho esto, aplicando todas las reglas que las entidades tienen que ser en cuadros, la relación tiene que ser en rombos, los atributos en óvalos, aplicando estas reglas sí se puede hacer este modelo. Y una vez que está hecho, pasamos a hacer el modelo de datos de bajo nivel o lógico. ¿Esto de qué trata? Bueno, trata más que nada de representar en tablas lo que vimos anteriormente. En esto, aplicando las reglas se realiza este modelo. Por ejemplo, la primera regla: cada entidad del esquema conceptual es una tabla del esquema lógico. Cada entidad, y como acá vemos, tenemos dos entidades. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a tener dos tablas de cliente y cuenta. Y como pueden ver, aquí tenemos la tabla de cliente y cuenta. La otra regla es las relaciones muchos a muchos se modelan como una tabla nueva. Como nosotros no tenemos esa relación, entonces dejamos en vista esa regla y pasamos al siguiente. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos la carnalidad muchos a muchos, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es realizar la otra nueva tabla. ¿Cómo quedaría? Esa tabla quedaría como la entidad se llamaría tiene y sus atributos serían cliente y cuenta. Solamente ese sería eso, pero como no, la dejamos así. La otra regla son las relaciones
uno a muchos, se incluyen en la tabla de la carnalidad n. Como tenemos esa carnalidad, entonces lo que quiere decir es que esta entidad, lo vamos a agregar a esta entidad de la carnalidad n. Entonces en la cuenta nosotros vamos a agregar lo que es el ID del cliente, lo que identifica a esa tabla. Entonces, como pueden ver acá, representamos la relación mediante esto. ¿Y aquí cómo lo representamos la relación? Con esto, porque cuenta no puede hacer uso de esto sin que tenga un ID de cliente. Y más que nada, esto es el modelo de bajo nivel o lógico, representar lo que hicimos en nuestro modelo conceptual, pero mediante tablas. Y aquí podemos hacer comprobaciones o hacer uso de nuestra base de datos. Nosotros mismos lo podemos rellenar y podemos sacar conclusiones de estas mismas. Bueno, eso fue todo por mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernández López Alejandro del grupo 41611 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del plantel del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, TESCHI, para la materia de Fundamentos de Bases de Datos. Bien, en este caso vamos a ver las técnicas para el levantamiento de requisitos para los usuarios. Estos temas son demasiado amplios, así que vamos a tratar de resumirlos para que el video sea corto y poder explicarlos bien. La entrevista. Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para preguntar. Bien, como ya conocemos, una entrevista tiene a dos personajes principales, que sería el emisor y el receptor. En una entrevista se puede dar a conocer los puntos de vista de una persona más específico. ¿Y cómo se diseña una entrevista? Primero tenemos que definir los objetivos, qué información requerimos, para qué nos servirá esa información. Podremos responder la pregunta de investigación con la información recogida. Después toca el plan y preparación. En esta etapa tenemos que tener el tiempo aproximado de la entrevista, el lugar, la planificación de las preguntas abiertas, cerradas o mixtas. Como ya sabemos, las preguntas abiertas son aquellas donde el entrevistado puede darnos opiniones más extensas, mientras que las preguntas cerradas son aquellas que no nos puede decir sí o no, o pueden ser mixtas, las dos mencionadas anteriormente. Habrá más personas en la entrevista. ¿A qué personas va dirigida? En la ejecución es importante mencionar al entrevistado los objetivos, el propósito de la entrevista y las reglas de lo que conlleva la entrevista. Y al final obtenemos conclusiones y evaluaciones. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? Tiene como propósito obtener información en relación con un tema determinado. Se busca que la información recabada sea lo más precisa posible. ¿Qué tipo de preguntas se puede considerar? ¿Qué información requerimos y para qué nos servirá esta información? Bien, aquí en una base de datos esto nos puede servir mucho, ya que podemos obtener más datos sobre lo que el usuario quiere para mejorar el sistema. Ahora sí que tener esos datos que el usuario requiere, o también para una empresa que requiere más datos o saber qué es lo que se quiere almacenar y qué se quiere hacer. Los resultados obtenidos. Obtenemos datos cualitativos, ya que son los que nos arrojan ese tipo de datos, donde los encuestados, o en este caso entrevistados, se manifiestan de forma más abierta, nos llevan a mundos desconocidos, nos comparten sus emociones, lo que en realidad los motiva. Y bueno, así es como les decía, que en la entrevista obtenemos más resultados de la persona, podemos conocerla más a fondo y saber más sobre esa persona. El caso de uso. Esta es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con un usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo físico. Bien, aquí como lo dice, el caso de uso es el más utilizado para la creación de una base de datos. En el caso de uso tenemos al actor, que es la persona.
tenemos una asociación de comunicación, tenemos la extensión, la inclusión, la generalización. La extensión son, como su nombre lo dice, son extensiones hacia otras partes. La inclusión es para incluir cosas. Más adelante estaremos viendo unos ejemplos. También tenemos el caso de uso y el límite de un sistema. ¿Cómo se diseña un caso de uso? Un caso de uso debe describir una tarea del negocio que sirva a una meta de negocio. Tener un nivel apropiado del detalle, ser bastante sencillo, como que un desarrollador lo elabore en un único lanzamiento. Situaciones que puede darse: un actor se comunica con un caso de uso. Si se trata de un actor primario, la comunicación la iniciaría el actor. En cambio, si es secundario, el sistema será el que inicie la comunicación. Un caso de uso extiende a otro caso de uso. Un caso de uso utiliza otro caso de uso. Bien, vamos a explicarlo con unos ejemplos. Tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a empezar por este. Aquí tenemos a los usuarios, en este caso los actores. Tenemos al usuario no registrado, usuario registrado y el administrador, y tenemos la base de datos geoespacial. El usuario no registrado lo que puede hacer es visualizar y consultar la base de datos geoespaciales. El usuario registrado puede entrar al WMS, que el WMS sería un software de gestión de almacenamiento, y podría entrar a la base de datos de geoespacial, igual que el administrador. El administrador puede hacer modificaciones, subir archivos, y el usuario registrado y el administrador tienen que pasar por un login. Como se puede ver aquí, tiene el include, ya que nos está incluyendo la entrada. Bien, de este lado tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos al actor. Se llama placas. En este caso, la gestión de placas tiene una extensión para registrar nueva placa, cambiar posición, dar de baja placa. Mientras que de este lado tenemos gestionar mantenciones de placas. También tenemos los extends, que sería crear mantención o eliminar mantención. ¿Cuál es la finalidad de casos de usos? Expresa la intención que tiene el actor, su usuario, al hacer uso del sistema. Permite que el analista se centre en las necesidades del usuario. Durante la extracción, el analista se concentra en las tareas centrales del usuario, describiendo, por lo tanto, los casos de uso que mayor valor aportan al negocio. ¿Qué tipo de preguntas se debe considerar? ¿Cuál será la función de cada participante en la base? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Con el caso de uso se puede obtener una mejor organización de funciones de cada participante, así como definir las funciones que tendrá cada objeto. Bien, aquí en el caso de uso, esta es muy usada para la creación de procedimientos, ya que, como se pudo observar, está muy especificado qué es lo que va a hacer cada persona y qué es lo que va a hacer cada caso de uso. AHP. AHP es proceso analítico jerárquico. Es una técnica usada para la toma de decisiones. Se basa en realizar una distribución de las decisiones a tomar en función de una prioridad o jerarquía, que ayuda a visualizar cuál o cuáles son las decisiones que mayor impacto crean para el objetivo buscado, si hay un problema, y ajustándose a las necesidades del momento. Bien, este método AHP, como podemos ver, tenemos este diagrama, el cual principalmente está el objetivo, después tenemos los criterios y por último las alternativas. Este modelo nos sirve para ver cuál es el camino correcto para llegar a lo esperado, tomando las mejores decisiones. ¿Cómo se diseña un HP? Seleccionar las posibles decisiones. En este paso hay que poner todas las preguntas, todas las decisiones que se presentarán, también las soluciones. Después sigue clasificar las decisiones. En esta etapa podemos realizar un brainstorming, que sería una lluvia de ideas. Agrupar las soluciones por técnicas, por temáticas o por posibilidad de impacto. Después sigue la priorización. Aquí comenzamos con el ejercicio de reflexión sobre cómo y cuándo y cuánto cada solución puede impactar en el negocio o problema. ¿Cuál es la final de AHP? Facilita la reflexión, considera todas las alternativas, ayuda a estructurar el razonamiento, verifica su consistencia, permite alcanzar un resultado objetivo y fiable.
¿Qué tipo de pregunta se debe considerar? ¿Qué elemento u objeto tiene que tener mayor prioridad? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Transformar aspectos cualitativos en cuantitativos, facilitando notablemente la comparación entre las distintas alternativas y dando lugar a resultados más objetivos y fiables. Bueno, en este caso nos sirve para la base de datos, ya que nos permite tomar el mejor camino para llegar a una solución más sencilla. Y pues bueno, para eso nos sirve el método, la técnica HP. El prototipo. Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación y simulación del producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas. Bien, el prototipo en este caso es muy útil, ya que permite crear nuestros propios pasos para la elaboración de alguna base. En este caso son muy útiles, ya que nos permite tener nuestros propios cálculos, nuestros propios pasos y el resultado a dónde se va a llevar. ¿Cómo se diseña un prototipo? Identificación de requerimientos conocidos. Se desarrolla un modelo, el lenguaje para el diálogo, conversación entre el usuario y el sistema, pantallas y formatos para la entrada de datos, módulos esenciales del procesamiento y salida del sistema. También tiene revisión del prototipo, iteración, prototipo terminado. Bien, en la identificación de requerimientos conocidos tenemos que recabar toda esa información que necesitamos o que queremos obtener al final de nuestro prototipo. Aquí en el desarrollo del modelo se tienen que seguir esos pasos para poder tener algo más congruente y firme. La revisión del prototipo. Tenemos que ver si esto funciona bien. Si no funciona bien, nos vamos a la iteración. Esta iteración va a repetir los dos pasos anteriormente, que sería el desarrollo de un modelo y revisión del prototipo. Esta iteración se va a repetir hasta que quede un prototipo firme y estable. Y por último tenemos un prototipo terminado. ¿Cuál es la finalidad de un prototipo? Aumentar que los usuarios mencionen requerimientos que faltan. No se supone que se esté vendiendo una idea a un producto, es decir, se debe centrar la presentación en determinar lo que realmente se quiere del sistema. Y bueno, aquí es como les decía, en una base de datos, un prototipo tiene pasos establecidos únicamente para eso que nosotros queremos desarrollar. ¿Qué tipo de preguntas se debe considerar? ¿Cuáles son los pasos fijos para tener un sistema firme? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Tener un sistema totalmente enfocado en los pasos que se deben de seguir para tener un sistema automatizado y utilizarlo para la creación de nuevas acciones u objetos. Y pues bueno, esto ha sido todo. A continuación continúa mi compañero Eduardo con más técnicas para el levantamiento de requisitos con los usuarios. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Hasta luego. Buenas tardes, me presento. Soy Eduardo Guerrero Raya, del grupo 4 ICC11 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. A continuación yo voy a hablar de las técnicas para el levantamiento de requisitos para los usuarios. Para empezar, ¿qué es la tormenta de ideas? O lo más conocido como brainstorming. Esta es una técnica de pensamiento creativo que es más utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas, esto por parte de un grupo, y se requiere de ideas originales sobre un tema a tratar. Ahora vamos a hablar de diseño. Encontré 5 puntos a tratar. El primer punto es de que se va a definir el tema. Esto quiere decir que debe tener un punto de partida claro. Un ejemplo sería de hacer una lluvia de ideas de lavar un carro. Entonces todo el grupo tiende a dar días de ese tipo de partida que estamos hablando del lavado de un carro. El segundo punto sería de que se va a definir el grupo de trabajo. ¿Esto por qué? Esto porque para que no sea un grupo demasiado numeroso y se pueda acabar más rápido este tipo de lluvia de ideas. La tercera es de que se va a dejar claro las normas. ¿Esto por qué? Porque luego las ideas que los demás sean muy absurdas, se puede decir, deben de ser respetadas. Ahora el cuarto sería se hace ejercicios de precalentamiento y las 5 se realizaría la lluvia de ideas. Ahora, ¿cuál es su finalidad de la lluvia de ideas? Es la que va a proporcionar la mayor cantidad de propuestas posibles durante un determinado tiempo. Este determinado tiempo puede ser entre un lapso de 20 o 25 minutos. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se debe considerar en la lluvia de ideas? Yo encontré 3 puntos de tipo de pregunta, que es pregunta de guía, que es la que va a permitir visualizar de manera global
Un tema mediante preguntas que dan una respuesta específica. La segunda es pregunta literal, que es la que se requiere respuestas concretas y directas. Y la pregunta exploratoria, que es la que va a abordar desde lo cognitivo hasta lo afectivo. Esto tiene una relación con la realidad. Ahora, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Esta lluvia de ideas se puede obtener resultados obtenidos al evaluar las ideas que han sido recopiladas. ¿Esto para qué? Esto para poder ver si es aceptable o no las ideas que están dando el grupo sobre un tema en específico. Retomando el caso del ejemplo del lavado de un coche. Ahora vamos a hablar sobre los cuestionarios. ¿Qué es un cuestionario para empezar? Es la que se va a plantear una serie de preguntas para extraer una determinada información hacia un grupo de personas. También se puede usarse como instrumento de recolección de datos o como una herramienta de evaluación de escolar. Ahora, ¿cómo su diseño? Igual encontré 4 puntos de diseño, que es el de identifica que se va a abarcar en la encuesta. El segundo punto es de que se va a escoger las palabras correctas y adecuadas. El tercer punto es de cómo se va a hacer la encuesta, si va a ser preguntas abiertas o cerradas. Y la cuarta es de conocer a nuestra audiencia. Eso es muy importante destacar. ¿Esto por qué? Porque hacemos una encuesta a un grupo un grupo de ingenieros en sistemas computacionales. Le hacemos preguntas de que no son de su carrera o de su área, no, por obviedad no van a entender y van a poner así preguntas, respuestas de él, como sea. Por eso es muy importante destacar este punto, que es el importante conocer a la audiencia. Ahora, ¿cuál es su finalidad? La finalidad de la encuesta es de que se va a obtener de manera sistemática y ordenada la información del grupo de personas o población que han sido investigados mediante la encuesta. ¿Qué tipo de preguntas se deben considerar? En mi caso yo encontré 4 tipos de preguntas, que son las preguntas introductorias, que estas son fáciles de contestar y se deben ser sugestivas. La segunda, que son preguntas cerradas, esto ya viene definida en la formulación del cuestionario. La tercera, que son preguntas abiertas, esto puede expandir la respuesta, depende de la pregunta, o la respuesta de múltiple. Este tipo de pregunta es de que el usuario puede elegir entre varias opciones en una misma pregunta. Ahora, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener? Encontré 3 tipos de resultados, que son el informe de resultados. Este es igual, como su nombre indica, que nos va a mostrar una representación gráfica de los puntos que se obtuvieron por grupos de resultados. Después sigue el informe de respuestas. Este es informe, como dice el informe de respuestas, es de que muestra las respuestas que el encuestador seleccionó para cada pregunta del cuestionario y las respuestas incorrectas. Este es un informe que nos muestra la información que está relacionada con las respuestas incorrectas que selecciona el encuestado. Esto para dar en cuenta qué preguntas no tuvieron coherencia o qué respuestas no tuvieron coherencia con la pregunta que se realizó. Ahora, ¿qué es el JAD? Mejor conocido como Jotion Application Deployment. Esta es una técnica que se utiliza para promover la cooperación y el trabajo en equipo entre usuarios y analistas, por lo cual se consiste en realizar sesiones en las que participan usuarios expertos del dominio junto a analistas del software. Ahora, su diseño. Este tipo de diseño usa un prototipo. Los resultados de esta fase son 3 tipos, que son interfase de usuario detallada, esquema de base de datos y refinación de los estimados de presupuesto y calendario. Ahora, ¿cuál es su finalidad? Esa finalidad va a establecer un equipo de trabajo cuyos componentes y responsabilidades estén perfectamente identificados. Se llevan pocas reuniones de larga duración, pero que están muy preparadas. Y también durante la propia sesión de los modelos empleando diagramas fáciles, están directamente sobre herramientas CASE. Ahora vamos a conocer qué son las herramientas CASE. Este tipo de herramientas CASE es un conjunto de aplicaciones informáticas que son usadas para automatizar actividades del ciclo de la vida del desarrollo de sistemas, mejor conocido como CDLC. Este tipo de herramientas son usadas por los directores de proyectos de software, analistas e ingenieros para desarrollar sistemas de software. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se debe considerar? Yo localicé 2 tipos de preguntas, que son las preguntas bipolar, que son tipos de preguntas cerradas, y las preguntas cerradas, que son las que limitan las opciones de los encuestados. Ahora vamos a ver qué son los usos de escenarios.
Son variaciones de análisis, por lo cual puede crear escenarios para evaluar distintos conjuntos de asunciones de previsión, pero con diferentes resultados posibles. Ahora, ¿cuál es su diseño? Yo investigué de que no es necesario disponer previamente de las fichas de persona y también del listado de funcionalidades que debe incluir el sistema. Esta imagen está representado un ejemplo de cómo sería un escenario. Ahora, ¿cuál es su finalidad? Dependiendo de la fase que estén durante el proceso de desarrollo de software, puede haber 3 puntos, que son la captura de los resultados. El segundo pues es promover un medio de comunicación entre los stakeholders, y la tercera que es promover un soporte de trazabilidad. Ahora vamos a conocer qué son los stakeholders. Los stakeholders son personas u organizaciones que están afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Existen 2 tipos de stakeholders, que son los primarios y secundarios. Los primeros son los que operan de una organización, y los secundarios son los que no se involucran directamente en el intercambio de una empresa. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Permite mantener al usuario en el centro del proceso de diseño, ayuda a conocer a los usuarios, en este caso explorar su contexto de uso, puede contribuir a entender y saber cómo utilizar el producto, lo que puede llegar a facilitar la creación de un diseño que cumpla sus expectativas. Y por mi parte esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristian David Ramírez de la Rosa, soy del grupo 4 ISS 11 de la institución TESCHI, o bien Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Bien, antes de comenzar a contestar este punto que se muestra en pantalla, recalcaré lo que anteriormente dijo mi compañero sobre que el diseñador debe de interactuar con los usuarios, hacer una representación de alto nivel y traducir los requisitos a niveles inferiores o simples de diseño. Esto hago referencia con que el diseñador debe escoger los datos más importantes para elaborar el diagrama entidad-relación. Entonces, primero que nada, lo primero que debes de tener muy bien documentados son tus requerimientos. Debes saber muy bien cuál es la necesidad que vas a resolver o solucionar. Con los requerimientos podrás ir diseñando cada uno de los componentes de tu aplicación. ¿Por qué repito todo esto? Porque primero hay que conocer, o más bien el diseñador debe conocer qué datos va a utilizar para hacer su aplicación en un diagrama entidad-relación. Ya evaluado, ahora entrará a las siguientes fases que se necesitan para poder desarrollar el modelo físico de una base de datos. Esto es importante, ya que al momento de tener una base de datos bien estructurada, podríamos tener grandes beneficios como estos, que nos permite ahorrar espacio en el disco eliminando los datos redundantes, mantiene la precisión e integridad de los datos y ofrece acceso a los datos de formas útiles. Bien, comentando lo anterior, comenzaremos con las fases. Ojo, no podemos hacer un diseño físico sin primero tener que pasar por las siguientes fases. Esto lo voy a repetir con la finalidad de que los conceptos sean entendibles con lo que hemos visto en clase. Entonces, como primera fase tenemos recogida y análisis de datos. La primera fase en el diseño de una base de datos consiste en conocer y analizar con detalle las expectativas, las necesidades y los objetivos futuros de los futuros usuarios de las bases de datos. Este proceso se denomina recogida y análisis de requisitos. Se puede dividir en 3 subfases secuenciales, que la primera subfase es la estructuración, el refinamiento de los requisitos y la formalización de los requisitos. Como por ejemplo, les voy a poner una situación. En un sistema gestor de base de datos o un CGBD, en algún campo se desea pedir la edad, pero se le ocurre poner una letra cuando solo aceptan números, entonces se tendrá que hacer análisis de dicho dato introducido. Entonces es por eso que se planea evitar ese tipo de cosas con esa fase, y no solo con eso, sino también podría ser un ejemplo de una simple búsqueda para ver si está registrado el usuario o no. Entonces, esa fue la primera fase. La segunda fase es diseño conceptual. La fase de diseño conceptual tiene como objetivo crear un esquema conceptual de alto nivel e independiente de la tecnología a partir de los requisitos, las especificaciones y las restricciones que se han recogido en la fase anterior.
Durante esta fase plasmaremos nuestras entidades y las relaciones que existieran entre ellas, así como se ve en la diapositiva. Es como lo hemos visto en clase. Nosotros lo que hemos hecho pues es a mano. Cada entidad lo identificaremos con un rectángulo y dentro de este lo colocaremos un nombre. A cada entidad le colocaremos igual sus respectivos atributos y resaltaremos el atributo principal y aquel atributo que identificará cada registro de manera única. Y por último, crearemos las relaciones que existen entre dichas entidades, al igual tienen sus respectivas cardinalidades. Aquí se ve un ejemplo de eso. Ahora, como tercer fase, diseño lógico. En esta etapa se parte del diseño conceptual desarrollado en el paso anterior y se obtiene un diseño lógico de la futura base de datos. En esta transformación se ajusta el modelo, considerando el tipo de sistema de base de datos que vayamos a utilizar o implementar. Por ejemplo, si se quiere crear la base de datos en un sistema relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, sus claves primarias, sus claves foreanas correspondientes. Entonces, en esta etapa nosotros nos concentramos en las cuestiones tecnológicas relacionadas con el modelo de las bases de datos, asumiendo que en la etapa anterior ya hemos resuelto la problemática de la estructuración de la información desde el punto de vista conceptual. Entonces, en esta fase debemos pensar en cómo normalizar nuestras tablas para evitar duplicidad de información y para ahorrar espacio de almacenamiento. Las bases de datos relacionales se normalizan ¿para qué? Bueno, se normalizan para evitar redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos y optimizar el espacio de almacenamiento, prevenir borrados indeseados de datos. Bien, esta es la parte que nos interesa. Aquí contestaremos el punto que se ve en pantalla. Por ahora lo anterior servirá para poder entender este proceso y las etapas o fases que conlleva. Entonces tenemos la cuarta fase. Bueno, antes de empezar quisiera decir que todo lo que voy a explicar lo resumí lo máximo posible y que se pudiera entender. Así que será un poco largo. Bien, tenemos la cuarta fase, que es diseño físico. Previamente a la fase de diseño físico hay que elegir un sistema gestor de base de datos o un CGBD. En concreto, hay que estudiar los diferentes sistemas comerciales o libres que hay en el mercado y seleccionar un CGBD donde se pueda implementar el sistema de información que se ha ido gestando en las fases anteriores del proceso de diseño. El diseño físico es una fase del proceso de diseño de bases de datos que adapta el esquema lógico obtenido en la fase anterior al CGBD concreto que utilizará el sistema de información. Entonces, nosotros tenemos que elegir un buen sistema gestor de base de datos que nos beneficie para su implementación. Uno de los beneficios que es recomendable tener es que tenga un buen tiempo de respuesta, un reducido uso del espacio de almacenamiento y un buen rendimiento. Bien, en esta última fase ya debemos revisar a detalle los tipos de datos que utilizaremos, sus dominios, o sea qué valores va a permitir, cuáles índices debemos crear para optimizar las consultas, entre otros. Y bueno, aquí ya escribimos nuestro SQL para plasmar todo nuestro diseño en el motor de base de datos elegido. Entonces las dos fases más relacionadas son la primera y la última, que es la lógica y la física, donde una se encarga de especificar qué será la información guardada y la otra realiza dicho proceso y termina los planes anteriormente creados. Para que nuestro diseño físico tenga éxito es muy necesario que el equipo encargado del diseño tenga total conocimiento sobre el funcionamiento del CGBD que va a utilizar, además de aquellos sistemas informáticos que use durante el trabajo. Bien, ahora procederé a explicar las etapas del diseño que conlleva el diseño físico.
una de las etapas, bueno, como primera etapa tenemos, o fases, crear las relaciones de la base de datos según un CGBD. Todas y cada una de las relaciones que son creadas dentro de una base de datos son definidas gracias a algún lenguaje específico de datos, los cuales son encontrados en los CGBD. Para crear estas definiciones es necesario aquella información que nosotros conseguimos durante el diseño lógico de la base de datos, específicamente aquella información ubicada en dos puntos esenciales. Primer punto, esquema lógico global, y el diccionario de datos. ¿Qué es el esquema lógico global o por qué lo menciono? Bueno, es que este es el encargado de diseñar las relaciones, además de ser donde se crean principalmente estos datos referentes a cada una de las relaciones por específico y de manera individual. El diccionario de datos, por otro lado, es el encargado de explicar y definir aquellos atributos presentados en el esquema lógico global. Bueno, aquí en pantalla se ve que se encarga el diseño físico, y para poder ver un ejemplo de ello utilizaremos una definición de una relación llamada inmueble, la cual posee un sistema básico estándar SQL2 que se muestra en la diapositiva, que es todo esto. Ahí está el ejemplo, y como puede ser apreciado, se crean los dominios, sus características y cuáles son los valores en un sistema decimal. Aquí se presenta una de las etapas, pero lo cierto es que apenas ha comenzado la creación del diseño físico y todavía falta mucho para que termine la base de datos. Aunque el proceso parece muy largo y tedioso, normalmente los diseñadores poseen plantillas con ciertos datos, las cuales facilitan el proceso. Entonces pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa de esta fase es diseñar aquellas reglas del negocio según el CGBD. Otro proceso durante la creación del diseño físico de una base de datos son las normativas utilizadas para el funcionamiento de las relaciones. Para que todo sea funcional y homogéneo es necesario que existan limitaciones, reglas o restricciones. Por suerte, para la mayoría de diseñadores, gran parte de los CGBD vienen integrados con ciertas herramientas que les permiten diseñar estas limitaciones de manera sencilla y asegurarse que ningún usuario, o en este caso empleado, las viole. Pero ¿para qué sirven estas normativas? Bueno, pues debido a que nuestra meta y misión principal es diseñar una representación física de un concepto, tener limitaciones nos permite trabajar de forma más eficiente. De este modo podríamos decir que la función principal de las normas de negocio tiene como objetivo alcanzar la mayor eficiencia posible. Bueno, uno de los subtemas que podría llevar esta etapa es, por ejemplo, la productividad de transacciones, que es sin duda la más sencilla de explicar, siendo una proporción de trabajo-tiempo. Son el número específico de transacciones que llegan a ser procesadas en un intervalo de tiempo, el cual normalmente suele medir en segundos, minutos en la base de datos. Por eso debemos elegir un buen CGBD, por lo que ya mencioné antes, por todo el problema del rendimiento del sistema, por el tiempo de respuesta y todo eso. Al igual conlleva los tipos de ficheros. Cuando estemos creando las normas, podremos notar que sobresalen ciertas estructuras de almacenamiento, los cuales poseen un desempeño muy superior a la media en ese momento de guardar una gran cantidad de información en nuestra base de datos. A pesar de ello, estas mismas estructuras no destacan en cualquier otro tipo de operaciones. Dicho de esta forma, lo normal sería evitar esta clase de estructura, pero existe la capacidad de iniciar el sistema con esta y posteriormente cambiarla por alguno con menos problemas globales. Como digo, pues es importante elegir un buen CGBD. Las estructuras que mencionamos anteriormente son conocidas bajo el nombre de organización en ficheros, y podremos seleccionar varios ficheros distintos al momento de elegir. Tendremos abanico más grande o más pequeño según el tipo de lenguaje SVD que hayamos utilizado. Esto también conlleva la utilización de memoria principal, que es el factor que más influye sobre la creación de las normativas dentro de una base de datos. Esta tiene como característica una velocidad superior a la memoria secundaria, siendo incluso miles de veces más rápida. Debido a esto, mientras más memoria principal posee nuestro diseño, más rápida será la ejecución de todas las aplicaciones.
Entonces, por un lado, si no poseemos suficiente memoria principal en la base de datos, el sistema deberá pasar constantemente página al disco duro, de modo que la memoria principal pueda liberar un poco de espacio hasta ser funcional. Este es un proceso llamado paging. Luego de esto, será necesario volver a traer estas páginas que han sido transferidas, por lo cual perderemos eficacia. Y bueno, en algunos casos será necesario llevar una gran cantidad de páginas al disco, o incluso procesos o aplicaciones enteras, conocido como shipping, de modo que obtengamos aún más espacio en la memoria. Cuando este sucede con frecuencia, debemos tener en cuenta que podemos llegar a dañar alguna prestación. Entonces hay que saber optimizar de una manera eficiente nuestro SGBD. Esto me refiero con todo esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que se muestra en la diapositiva. Primero imaginemos una situación en la cual un usuario no debería tener acceso y control sobre un número superior a 10 inmuebles, por lo cual debemos definir una restricción dentro de la sentencia create table, lo cual debe afectar la relación inmuebles, así como se muestra en pantalla, esta primera parte. Dicha restricción debería contar con un diseño parecido a la diapositiva que se ve. También, ahora pasamos a la segunda. También podemos intentar aplicar la misma restricción, pero utilizando un lenguaje SGBD distinto. En este caso utilizamos trigger, consiguiendo un resultado parecido a lo que ya teníamos antes. Bien, pasaré a la siguiente diapositiva. Y bien, tenemos la tercera etapa, que es revisar constantemente las transacciones. Si deseamos crear un diseño físico fuerte y estable, será necesario contar con revisiones paulatinas, las cuales nos ayudarán a conocer las transacciones que están a punto de ser ejecutadas dentro de una base de datos. Las revisiones que necesitan tener una información cuantitativa, como lo es el peso exacto de un archivo, el tiempo que tarda en ejecutarse o el espacio necesario en el disco duro cuando es almacenado. Al mismo tiempo, también debemos consultar información cualitativa como la frecuencia, relaciones y atributos de cada transacción. En el momento de hacer una consulta debemos estar atentos a los siguientes puntos: relación entre una transacción y otra, frecuencia relativa durante la ejecución de las transacciones, atributos específicos de cada transacción por separado y el tipo de acceso que será utilizado, las cuales son eliminación, consulta, modificación e inserción. Bien. Ahora, seleccionar la organización de los ficheros, que es la cuarta etapa. La organización es un paso muy importante, ya que dependiendo del diseño que tenemos pensado, crear una puede ser óptima o bastante inútil. Cabe resaltar que en el documento que decidamos seleccionar una organización para los ficheros, esta debe ser documentada dentro del diccionario de datos, explicando las razones de escogerla. Lo cierto es que tanto los ficheros organizados y desorganizados poseen sus dados positivos y negativos, dejando la selección totalmente a los casos específicos de cada base de datos. Si deseamos obtener una organización efectiva, se recomienda elegir alguno de estos dos modelos que se ven en la diapositiva, según sus características. Aquí podemos observar la función de cada uno, pero lo más recomendable es que sean organizados. Aquí se pueden ver. Esa fue la cuarta etapa. Perdón. Pasamos a la quinta etapa, en la cual es elegir los índices secundarios. Los índices secundarios están presentes como una manera de favorecer el acceso, creando un camino extra entre las relaciones y transacciones dentro de una aplicación. Dicho de esta forma, poseer varios índices secundarios son mostrados como algo realmente positivo y bastante convencional, pero lo cierto es que mantener un solo índice adicional representa un coste de mantenimiento que no se encontraba planeado en el diseño físico y puede llegar a ser superior a las capacidades del diseñador y los usuarios. Dado el caso que seleccionemos algunos índices, debemos ser capaces de definirlos en el diccionario de datos. Bien, esto nos ayudaría más que nada
por ejemplo, a tener más acceso a los datos, por ejemplo, al momento de buscar a cierta persona, o así como se ve en la imagen, al momento de buscar un país, ¿no? O estados. Aparte de buscarlo por su nombre, que lo busquemos por su código, o que lo busquemos por las cantidades que tiene. O sea, no solamente buscarlo por un solo tipo de datos, sino buscarlo de diferentes maneras. Eso quiere ayudarnos la quinta etapa. Entonces, sexta etapa. Aquí debemos tener, que dice, tener en cuenta las redundancias de forma controlada. En algunos casos deberemos contemplar la idea de disminuir y aligerar las normativas que hemos implementado, algo que puede ser logrado al ingresar cierto número de redundancias de manera manejable, las cuales tienen como objetivo mejorar las prestaciones de nuestro sistema. Bien. Ahora vamos con la etapa 7, que es realizar un cálculo de almacenamiento necesario en el disco duro. Cuando estemos cerca de culminar el trabajo, los diseñadores deberán comenzar a calcular cuánto será el espacio necesario por el dispositivo para poder correr la base de datos. Este espacio se encuentre dentro del almacenamiento del disco duro y podamos realizar una estimación aproximada al revisar las características y complejidad de nuestro lenguaje SGBD, que ya ha sido utilizado, y el hardware que fue necesario para ser llevado a cabo. Para obtener un cálculo más general, deberemos contar el número de tuplas que poseen todas las relaciones y comprobar el tamaño de los archivos. Una vez que todas estén juntas, perdón. Otra opción bastante funcional sería utilizar un programa que supervise el crecimiento de cada relación de manera individual. Peor, esta opción debería ser tomada desde el principio del diseño, o al menos desde la etapa número 3 que ya mencioné antes. Bien, pasaremos con la etapa número 8, que es diseñar todas las vistas de usuarios y mecanismos de seguridad. Al llegar a este punto, nuestro diseño físico de la base de datos deberá estar casi completo, y comenzaremos a crear una vista agradable a los usuarios que deseen usarla. Las vistas se encuentran relacionadas directamente con los esquemas lógicos locales, aumentando la independencia de los datos, agregando más seguridad a los archivos y disminuyendo la dificultad de uso, y creando una interfaz que le permita al usuario apreciar los datos en el formato que éste desee. Ahora empezamos con la última etapa, que es etapa 9, crear los accesos y realizar monitoreo. Finalmente, los diseñadores pasan a convertirse en administradores cuando el trabajo se encuentra completo y comienzan a crear accesos y permisos a los usuarios que decidan utilizarla, a la base de datos. Normalmente las bases de datos poseen particiones para la información de cada usuario, y cada uno de ellos tendrá acceso solo a su información. Del mismo modo, ahora el administrador tendrá la posibilidad de otorgar permisos para realizar algunas acciones sobre los datos guardados y limitar aquellas que puedan ser consideradas dañinas. Por ejemplo, podríamos contar con un cierto número de usuarios que por algunas razones tienen el permiso y el acceso para consultar los archivos cargados en una relación específica que suele estar bloqueada a los demás, pero su acceso se encuentra limitado y no podrán modificar aquella información que encuentren ni extraerla de la base de datos. Bien, aquí tenemos otro ejemplo más claro de lo que ya expliqué anteriormente. Esto ya es como un conjunto de todo. Igual ya pasó por su diseño conceptual, bueno, por el análisis de requisitos, su diseño conceptual, su diseño lógico y su diseño físico o bien implementación. Aquí ya vemos crear sus tablas y todo. Y bueno, entonces ya fueron explicados las bases que se necesitan para poder desarrollar el modelo físico de una base de datos con todo y ejemplos. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.